Bien, shalom, shalom a todos. Yahú es Tov, Él es bueno y su bondad es para siempre. Estamos en la parashá número 10 que tiene por nombre Miket. Miket significa o se traduce como al final. Miket. Esta parashá se encuentra en Bereshit capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Repito, esta parashá, la parashá número 10, que tiene por nombre Miket, se traduce como al final y se encuentra en Bereshit capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Pero hoy vamos a hablar del verso 14 en adelante, porque queremos alcanzar el nivel de entender la restauración de los últimos tiempos y saber qué es lo que Yahú quiere hablarnos a nosotros. Así que vámonos por favor al capítulo 41, verso 14 en adelante. Dice así: entonces Faraón envió y llamó a Joseph y le hicieron salir corriendo de la cárcel y le cortaron el cabello y mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Joseph: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que escuchas sueños para interpretarlos. Y respondió Joseph a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim será el que responda paz a Faraón. Y habló Faraón a Joseph: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, del Nilo, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la Eretz de Misraim en fealdad. Y devoraron las vacas flacas y feas a las 7 primeras vacas gruesas, y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado en ellas, porque su aspecto era aún malo como al principio, y yo desperté. Verso 22. Vi también, soñando, que 7 espigas subían en un mismo tallo, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas delgadas, marchitas, abatidas del viento del oriente, crecían después de ellas. Las espigas delgadas devoraban a las 7 espigas buenas, y lo he contado a los magos, mas no había quien me lo interprete. Verso 25. Y respondió Joseph a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ok, cuando vemos este verso y cuando comenzamos en el verso 14, en esta parashá o en esta porción, en el capítulo 41, verso 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a Joseph y le hicieron salir corriendo de la cárcel y le cortaron el cabello y mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Ahora, para que podamos entender todo esto que está viviendo en este momento Joseph, no nos podemos olvidar de los procesos de Joseph. O sea, Joseph tuvo procesos y tenemos que conocerlos un poco para entender qué es lo que está sucediendo precisamente en este momento y qué es lo que viene. Así que los procesos de Joseph, Joseph pensaba que podía dar más. O sea, cuando se le dio la palabra a Joseph acerca de él, se dijo de Joseph, ¿qué significa Joseph? Si ustedes se acuerdan, Joseph significa, ¿qué cosa? Rama fructífera. Así que, aunque la palabra esté en usted, aunque la profecía esté en usted, que usted es rama fructífera, usted tiene que esperar el tiempo de Yahú, porque son procesos. Y muchos de nosotros nos gusta que Yahú nos obedezca, pero nosotros no queremos esperar.
Y le voy a decir, la mayoría de las veces yo creo que lo que Yahú más está demandando de nosotros es que sepamos esperar, porque si somos sus hijos, los hijos lo que tienen que hacer es ¿qué cosa? Es esperar el tiempo. Si yo soy bendito, Yahú lo único que quiere es que yo aprenda a esperar en su tiempo. Así que Joseph pensaba que podía dar más. La altanería de Joseph con sus hermanos lo llevó a la humillación, y esa humillación lo llevó a convertirse o a hacerse él humilde. De altanería a humillación, y de humillación a humildad. Luego de esto, la cárcel de Joseph, o sea, todo el proceso desde que Joseph sale de casa de su padre, todo el proceso que Yahú está vertiendo en él era para poder formar el carácter de Joseph, porque necesitaba que Joseph saliera de las naguas, dirían aquí en Honduras, saliera de los pantalones de su padre, porque él tenía un proceso, y el proceso de él era formación. Así que tocaba entonces confiar en los hombres o confiar en Yahú. Esta es la parte también más difícil. Wow. Nos toca confiar o en los hombres o confiar en Yahú. La pregunta es, ¿qué cantidad de gente, qué cantidad de nosotros realmente confiamos en Yahú? ¿Dónde está puesta mi esperanza ante todas las circunstancias de lo que está pasando a mi alrededor? Algunos dirían, no tengo trabajo. Otros dirían, no tengo dinero. Otros dirían, no tengo educación. Otros dirían, o sea, hay tantas cosas de las que yo no tengo, pero la pregunta es, ¿está realmente en el proceso de Joseph? Con la circunstancia y con su vida, ¿a cuántos estará alcanzando las circunstancias o el mismo Joseph en la vida de ustedes? ¿Cuánto estarán alcanzando? Así que el corte de cabello y cambio de vestiduras, miren qué cosa más interesante, muchas veces se enseña que el corte de cabello o el corte de la barba tiene que ver con que nos quitan la autoridad. Y sí, hasta cierto punto es verdad, espiritualmente. Hay muchas personas que me dicen a mí, rabino, yo soñé que usted le cortaban la barba, se quedaba sin barba. Y eso parece ser que nos quitan la autoridad, nos están quitando la autoridad. Ahora déjeme explicarle algo entonces. No importa qué tan bonito usted sea delante de Yahú, va a llegar un momento que Yahú dice, necesito meterte en procesos donde te quite la autoridad. Y si te voy a quitar la autoridad es porque hay algo que yo quiero que tú hagas. Así que muchas veces nos van a quitar la autoridad, no importa qué tan alto hayamos crecido, Yahú nos va a meter en procesos y nos va a quitar la autoridad. Y al quitarnos la autoridad, automáticamente viene un cambio de vestiduras también. La mayoría de las veces cuando a nosotros nos quitan la autoridad, y Yahú lo puede hacer, nos está quitando la autoridad por periodos de tiempo mientras pasamos la formación, procesos, la parte más difícil, se llama procesos. En Yeshayahu, en Isaías, capítulo 55, verso del 7 al 11, es hermoso, es interesante, y dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahú, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar, porque mis pensamientos, ¿qué cosa? No son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dijo Yahú. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra,
y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan ¿a quién? Al que come. Verso 11, así será mi davar, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así será, ¿qué cosa? Mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. ¿Sabe que yo vi dos cosas importantes aquí cuando yo lo estaba leyendo? Porque dice, así será mi palabra. O sea, él está diciendo mi palabra y luego dice que sale de mi boca. O sea, es posible entonces que haya palabra de Yahweh que no sale directamente de su boca. Yo entiendo que cuando la palabra de Yahweh está saliendo de su boca, o sea, es pi a pi, cara a cara, boca a boca, con nosotros, es porque Él está dando algo que usted no se puede ir ni a derecha ni a izquierda, sino que hará prosperar todo su camino y por ende, cuando sale de la boca de Yahweh directamente su palabra, no llegará vacía. Dos cosas importantes. Volvamos a para allá, porque ya le voy a explicar hacia dónde nos va a llevar estos mensajes. En el capítulo 41, verso 15 dice, y dijo Faraón a Joseph, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que escuchas sueños para interpretarlos. ¿Sabe que yo pienso que Joseph tuvo que pasar todos los procesos de altanería a humillación, de humillación a humildad? Joseph al principio no decía, es que Yahweh me dio una revelación, sino que decía, yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño. A veces cuando nosotros estamos frente a un grande, y cometemos este error casi siempre, y somos sobresalientes en algo que sabemos muy buenos, nos dicen, he oído decir de ti que escuchas sueños para interpretarlos. He oído decir de ti que eres muy bueno en lo que haces. Y empiezan a exaltarnos. Y como es un grande, ¿qué terminamos diciendo nosotros? Ah, ese soy yo. Verso 16, y respondió Joseph a Faraón diciendo, no está en mí. Aprendió Joseph de altanería a humillación y de humillación a humildad. Miren, si usted tiene un llamado, si Yahweh nos ha hecho un llamado, si se lo ha hecho a usted, me lo ha hecho a mí el llamado, y hay un proceso en la vida suya o en mi vida para que Él haga cosas grandes a través de usted y de mí, nos va a levantar con autoridad, nos va a quitar la autoridad, nos va a meter en la humillación. Ahora, dejó de ser Joseph lo que él era delante de Yahweh porque lo hayan humillado, que sus hermanos lo hayan vendido. Dejó de ser Joseph lo que era delante de Yahweh. Muchas veces delante de los hombres vamos a dejar de ser lo que éramos antes. Muchas veces delante de los hombres vamos a dejar de ser lo que en otro tiempo. Hay personas que se me acercan y me dicen, pero es que yo me acuerdo que usted. Y les digo, procesos. Vamos en proceso, vamos creciendo como la aurora. Y respondió Joseph a Faraón diciendo, no está en mí. Elohim será el que responda paz a Faraón. O sea, es Yahweh, es Elohim el que te va a dar la paz para que tú entiendas. Así que logró entender entonces Joseph a quién pertenecen los sueños y su revelación. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a quién pertenecen los sueños y su revelación? En Daniel capítulo 2, verso 27 al 28 dice lo siguiente. Daniel capítulo 2, verso 27 al 28 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo,
el misterio que el rey demanda. Oiga bien, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Por qué? Porque los magos, los adivinos, los agoreros, sí puede ser que tengan un nivel de revelación, de conocimiento, de adivinación, y puede ser que ellos terrenalmente le den a usted algo de lo que usted sí quiere escuchar. Pero cuando ya estamos hablando nosotros de ligas mayores, cuando estamos hablando nosotros de lo que Yahú tiene para usted, eso no lo va a revelar cualquier hijo de la vecina. Verso 28. Pero hay un Eloa en los Shamaim, oiga bien, hay un Eloa en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué les parece? En el capítulo 5, verso 13 al 15 de Daniel, dice lo siguiente: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, y se lo marco así, fue puesto así, para que usted vea lo que dice en las Biblias traducidas. Y la gente lo pone, y los traductores o los escribas en las Biblias traducidas lo ponen como dioses santos con D minúscula, pero en hebreo no dice así, porque no hay ni mayúsculas ni minúsculas. Yo he oído de ti que el espíritu de los Elohim está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Verso 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. ¿Por qué me lo llevé a Daniel? Porque en Daniel está sucediendo exactamente lo mismo que le pasó al faraón con Joseph. Así que Yahú en cada tiempo, en cada temporada, va a tener siempre a los que puedan interpretar correctamente la Torah, porque eso es algo interesante. Usted debe de entender que una cosa es que usted conozca todas las escrituras, toda la Torah, y otra cosa es que aprenda a leer entre líneas, que esa es la otra parte importante que debemos de conocer. O sea, entre líneas significa que usted logre entender y ver la revelación de lo que Yahú nos está mostrando. Volvamos a la Parashá, capítulo 41, porque todavía no ha empezado la enseñanza, les cuento, ¿verdad? Capítulo 41, verso 17. Y habló Faraón a Joseph: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Ahora, cuando hablamos del río, piensen esto por favor, cuando hablamos del río y sus vertientes, hay que entender entonces dónde está Faraón. Faraón está en el sueño de él, está frente al río Nilo, y ahí frente al río Nilo él tiene esta visión. Pero yo dije, me hice la pregunta para entender esto un poquito: ¿qué es el río entonces? ¿Qué es un río? Mire lo que encontré. El río, corriente natural de aguas que fluye permanentemente y va a desembocar en otras, en un lago o en mar. ¿Qué es entonces el río? Corriente natural. Es corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otras. Quiere decir entonces que un río es una corriente de agua donde se va encontrando en el paso vertientes que se van metiendo y se van mezclando, que el río no sé qué bañó al río no sé cuánto, que el río no sé qué bañó, y empieza, o sea, hay varias vertientes. Los ríos pueden recibir agua de diversas fuentes, eso es un río. El río, estamos hablando del río Nilo. ¿Por qué usted se ha de preguntar por qué yo estoy diciendo la importancia de hablar del río? ¿Por qué esto? Porque dice él: y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia,
que pasían en el prado. Luego dice, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en todas las eras de Misraim en fealdad. Verso 20, y devoraban las vacas flacas y feas a las 7 primeras vacas gruesas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entraban en sus entrañas, las flacas entraban en las entrañas de las gordas, mas no se conocía que hubieran entrado en ellas, porque su aspecto era aún malo como al principio, y yo desperté. ¿Sabe qué? Estaba pensando acerca del río, por lo que le estaba diciendo, y me hacía la pregunta acerca de los ríos. ¿De qué tipo de vertiente de río tú te estás llenando, se está llenando tu casa? ¿De dónde está viniendo lo que tú estás tomando? Por eso les decía yo, una cosa es conocer la Torá, una cosa es que Yahú me dé el sueño y otra cosa es que haya quien lo interprete. Hay personas que siempre pasan soñando, y tuve este sueño, y tuve este sueño, y tuve este sueño, e interpretamos nosotros de acuerdo a lo que a nosotros nos enseñan, nos muestran o nos dicen que podría ser la interpretación correcta. Ahora bien, hablemos de las 7 vacas gordas y flacas. Les digo que todavía no ha empezado la enseñanza. Por eso espero que lo que hemos estado hablando hasta este momento usted lo tenga claro en su vida. Las 7 vacas gordas y flacas. Oiga bien lo que dice en el verso 18, y que del río, dice, volviendo otra vez, subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Ahora, cuando yo hablo, o cuando yo estaba viendo estas 7 vacas, me habla de las primeras que son gordas y el resto son, ¿qué? Flacas. Empecé a pensar y dije yo tengo que encontrarme en alguna parte de las Escrituras este número 7 importante, muy importante, para poder entender cuál es la diferencia entre 7 vacas gordas. Y sabe que me fui a Bereshit capítulo 1, a Génesis capítulo 1, y encontré entonces que en 7 días Yahú había creado los cielos, la tierra, si usted lo quiere ver así, y que cada día fue bueno, y que el segundo día fue bueno, y el tercer día fue bueno, y el cuarto día fue bueno, quinto día fue bueno, sexto, séptimo día fue bueno. Y Yahú dijo, y vio que todo, ¿qué cosa? Era bueno. Así que esas vacas gordas fueron hermosas en gran manera en estos primeros 7 días. Creo yo que lo mejor que nosotros debemos de hacer, porque recuerde por favor que las cosas que nosotros tenemos que entender, y valga la redundancia, que Yahú nos está mostrando lo que está por venir a unos cuantos días para la fiesta de Shavuot. Para la fiesta de Shavuot. Entonces, y vio Elohim, ¿qué cosa? Que todo era Tov. Y vio Elohim que todo era Tov, que todo era bueno. Ahora bien, en los primeros 7 días, entonces encontramos, ¿qué cosa? 7 días que fueron Tov, que fueron buenos. ¿Podría yo decirle a usted entonces que esos 7 días pueden representar a las 7 vacas gordas, hermosas? ¿Había de todo en esos años? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Joseph sí hizo bien y qué fue lo que nosotros no hemos hecho bien? No nos tomamos de esos 7 días, no nos tomamos de eso bueno que Yahú había hecho, así que entonces comenzamos el proceso de 7 vacas flacas que se convirtieron en 7 milenios. Las 7 vacas gordas, en Bereshit capítulo 1, todo Génesis capítulo 1, perfecto y hermoso, no hay ningún problema. Pero saliendo del Edén comenzaron a correr 7,000 años de vacas, ¿qué?
flacas. Y miren qué cosa más interesante, si nosotros no hacemos lo que Yahú dejó dicho en Bereshit capítulo 1, en Génesis capítulo 1, la forma como nos debemos de alimentar, cómo deberían de alimentarse los animales, y empezamos a ver las escrituras nosotros con respecto a ello, de lo que deberíamos de ser nosotros, por mucho que estemos las 7 vacas flacas, porque estamos nosotros en el periodo de 7,000 años de 7 vacas flacas. Estas 7 vacas flacas, por mucho que se estén comiendo a estas gordas, por mucho que se las estén comiendo, nunca van a engordar, van a seguir siendo flacas. ¿Por qué? Porque nada más queremos agarrar un par de cositas, un par de cosas. No estamos dispuestos a seguir todo el proceso de lo que Yahú hizo en Bereshit capítulo 1. Así que las 7 vacas gordas, gruesas, hermosas, con las 7 espigas que usted conoce, representaban toda la bendición de Yahú que estaba entonces en Bereshit capítulo 1. Los 7,000 años, ¿usted cree que en estos 7,000 años después de salir del Edén, estos 7,000 años que estamos pasando, ¿usted cree que realmente han sido de vacas gordas? ¿De verdad? No, no han sido. No han sido de vacas gordas. Ni siquiera el pueblo de Israel cuando entró a la famosa tierra prometida, ni siquiera ellos pudieron alcanzar las vacas gordas. Abraham recibía bendición por un lado, pero tenía guerra con todo mundo. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, el pueblo de Israel, con los jueces, todos ellos. Hay mucho de qué hablar de esto, pero el tiempo no nos va a ajustar, tenemos que avanzar. Verso 22, capítulo 41, verso 22, dice: vi también soñando que 7 espigas subían en un mismo tallo, llenas y hermosas. Verso 23, y que otras 7 espigas delgadas, marchitas, abatidas del viento del oriente. Esto es importante. ¿Abatidas de qué dice? Del viento del oriente, crecían después de ellas. Hablamos de las espigas y hablamos de que se las comían a las otras, pero no hablamos del viento del oriente. Del viento del oriente. Usted sabe que Israel, o mejor dicho, el trigo representa a Israel, o Israel las espigas de trigo. En Matías capítulo 13, verso 24, 25, 30 y 38, Matías, mire lo que dice, para a ver si entendemos entonces esto de las vacas gordas, vacas flacas, de las espigas. Dice, capítulo 13, verso 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los Shamaim, el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Sembró buena semilla, ¿dónde? En el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo, y se fue. Y se fue. Verso 30. Vamos al verso 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para que la quemen, pero recojan el trigo en mi granero. Verso 38. ¿Qué dice? Oiga bien, el campo es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, quiere decir que el campo es lo que sea, usted no se preocupe. Ahora, lo importante, ¿qué cosa es? No es el campo. Lo importante es la buena semilla de los hijos del reino. Ahora, ¿quiénes son los hijos del reino? Israel. Dice, y las cizañas son los hijos del ¿qué? Del malo. Ok. Yahú nos mandó a sembrar. Y se sembró.
Pero luego vino el maligno y vino y trajo ¿qué cosa? Cizaña. Nosotros tenemos las vacas gordas o la espiga. Y después de eso viene el maligno entonces y trae ¿qué cosa? Las vacas flacas. Para que usted me entienda. El campo, dice, es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, cuando yo estoy pensando en esto, yo les dije a ustedes que se acordaran de algo importante, y es lo que decía el faraón en el sueño. Dice que cuando vio las espigas, algo había ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Y vino, ¿qué cosa dice? Dice, y vino un viento, ¿de dónde? Del oriente. Ok, vino un viento del oriente. La gente no le presta atención al viento del oriente. En Yeshayahu, en Isaías capítulo 2, verso 6, Isaías capítulo 2, verso 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de ¿quién? De Jacob, porque están llenos de costumbres traídas ¿de dónde? Del oriente y de agoreros. ¿A quién había preguntado el faraón antes de llegar a Joseph? A sus adivinos, a sus magos, a sus agoreros. ¿Ellos de dónde están trayendo toda su influencia? Del oriente. Ok, mire lo que dice aquí. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Ahora, lo que yo les decía, viento del oriente. Les voy a mostrar una imagen, y siempre en Bereshit capítulo 41, verso 23, para que lo entendamos esto, dice Bereshit 41:23, y que otras 7 espigas delgadas, marchitas, abatidas del viento del oriente, crecían después de ellas. Si usted ve en el mapa que les estoy mostrando en la pantalla, aquí al lado izquierdo está Ramses, que era el lugar donde habitaba el faraón, y está junto al Nilo. Sí lo ven en la imagen, ¿verdad? Ahora, en esa misma línea nos vamos a encontrar con Beersheba. O sea, está conectado con Beersheba. Lo que usted ve a la derecha, todo lo que es la derecha de Ramses, todo a la derecha de Ramses es oriente. En esta figura que están viendo ustedes, en esta imagen, quiere decir entonces Ramses que de Beersheba está viniendo un viento de oriente. Ahora usted dice, estamos hablando de Beersheba, pero estamos trayendo entonces a Isaías capítulo 2, verso 6, que venían de agoreros y de adivinos. ¿A dónde me lo quiero llevar yo? Vientos de Beersheba a Ramses, o a Ramsés. Vientos de Beersheba a Ramsés. Vamos a ver qué significa Beersheba, qué significa cada uno de ellos. Beersheba significa el pozo del juramento. Oiga bien lo que está sucediendo. Beersheba, pozo del juramento. La palabra Sheva también tiene que ver con 7. Beersheba, pozo de 7. O también la palabra Sheva viene de 7. Beersheba. Y viene de la palabra también, de la raíz Shavua. ¿Qué significa Shavua? Semana. Pero también Shavua significa algo jurado, juramento, conjurarse, juramento solemne. Eso significa. Ahora, si esto significa, quiere decir entonces que la conexión que hay entre Ramsés, o sea, entre el faraón y Beersheba, el pozo de los 7, el pozo del juramento, lo que hay entre ellos entonces, y de dónde está viniendo el viento, y está asolando al trigo. Les dije, ¿el trigo representa a quién?
a Israel. El trigo representa a Israel. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fue lo que tenía en los silos? Tenía de todo tipo, de 7 tipos de granos o de especias, pero ¿qué era lo más importante que se habla que había de esa espiga? ¿Esa espiga de qué era? ¿Qué era esa espiga? Era trigo. O sea, entonces venimos nosotros a celebrar la fiesta de qué? De las semanas, Shavuot, ¿ok? Viene de la palabra Shabbat, de la palabra Shabbat viene de la palabra Shavuot, la fiesta de Shavuot. Ahora, ¿qué es la fiesta de Shavuot? Es la fiesta del juramento. Yo diría la fiesta del juramento, la fiesta de ser sellados. ¿Qué más? Día 50, Yovel, jubileo. Todo esto tiene que ver con esta fiesta, la fiesta del trigo. O sea, estamos a escasos días para que entremos nosotros a la fiesta de las primicias. Y la primicia que se trae, que representa a Shavuot, es trigo. Así es que, por alguna forma, Yahú nos está mostrando esto porque quiero llevarlos a entender del por qué y cómo estamos celebrando Shavuot. Ahora, lo que estamos celebrando en este año no quiere decir que sea lo sublime y lo mejor. Yahú nos está llevando como la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiere decir, vamos creciendo. En Vaikra, capítulo 23, verso del 15 al 16, o a lo mejor lo leemos hasta el 20, pero vamos a ir despacio. Vaikra, capítulo 23, verso del 15 al 16 dice: y contarán desde el siguiente día del Shabbat, desde el día en que ofrecieron el Omer de la ofrenda mecida, serán 7 semanas cumplidas. Ahora, aquí hay 2 cosas importantes. ¿Cuántas vacas gordas eran? ¿Cuántas vacas flacas eran? 7. Ok, ¿cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántas semanas hay que contar para llegar a Shavuot? 7. Ok, quiere decir entonces que los primeros 7 días de Bereshit representaban los primeros 7 días de la semana del primer Shabbat que usted tiene que contar para poder llegar hasta Shavuot. ¿Ok? Entonces, 7 días, 7 semanas. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Ok? Vacas gordas, 7 días. Vacas flacas, 7,000 años. Para poder encontrar el primer Yovel, el primer jubileo. Yo le diría a la gente, en la fiesta de Shavuot, es la fiesta donde van a ser sellados los 144,000. En la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, para que algunos me entiendan, van a ser sellados. ¿Por qué? Porque ese va a ser el primer y gran Yovel. Porque estos son las primicias de trigo de Israel que Yahú se está apartando. Así que más vale que estemos en la primera, más vale que estemos en ese Yovel. Oiga bien lo que dice, porque ese es de primicias. El otro Yovel, ¿cuándo es? En Yom Kippur, cada 50 años de Yom Kippur. Pero ese otro Yovel de Yom Kippur ya no es primicia. Así que yo sí quiero ser primicia en Shavuot. Usted empiece a anhelar Shavuot. Por eso es que es importantísimo celebrar la fiesta como Yahú manda que la celebremos. Verso 16. Hasta el día siguiente, día del Shabbat séptimo, contarán 50 días, entonces ofrecerán renovado presente a Yahú. Ofrecerán renovado presente a Yahú.
Ahora miremos entonces los sueños de Faraón. 1. Vacas. Ofrenda de animales presentadas en Shavuot. Con muchas personas hemos estado teniendo disyuntivas con respecto a, y esto por favor yo quiero hablar a su conciencia, a los que me están escuchando en este mensaje hoy. Piensen lo que les voy a decir, por favor. Alguien me pregunta a mí que si yo puedo definir lo que significa Yahú, ¿qué es Yahú realmente? ¿O qué es Dios? ¿O qué es el Señor? ¿O qué es Adonai? ¿O qué es Hashem? Y mi respuesta es, Él es existencia, Él es la existencia, Él es la vida, Él es todo lo que existe. Existencia. Ahora, cuando hablamos de existencia, ¿hablamos de vida o hablamos de muerte? Hablamos de vida. Entonces, cuando yo vi las 7 vacas gordas, las que usted conoce como 7 vacas gordas, estamos hablando de vida, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de existencia. Y alguien me decía a mí, ¿por qué tenemos que traer animales para la fiesta si no son necesarios? Me decían muchas personas. Y yo no sé si le voy a decir si realmente son necesarios o no son necesarios. Sí quiero decirles algo. Cuando yo traigo en Pesaj el cordero, o en este año traje el carnero, no lo estoy haciendo ni para perdón de pecados según los cristianos y los mesiánicos. No lo estoy haciendo para que el malak de la muerte pase sobre mi casa, porque no necesito ni el malak de la muerte que pase, porque nunca va a pasar, porque yo soy bendito, así que él no puede hacerme nada a mí, porque hay un pacto que está sobre mi vida y es perpetuo. Así que el cordero para mí no tiene nada que ver con ello, pero sí tiene que ver con restitución. Tiene que ver con toda la carne o con toda la participación que yo he tenido a través del derramamiento de sangre de todos los animales a través de la historia de mi vida. Y las escrituras son claras, y hay versos donde Yahú dice que cuando se le quite la vida a un animal, debe de restituirse vida por vida. Así que yo quisiera ser el hombre más millonario del mundo, o el que tenga la plata, toda la plata del mundo, para empezar a comprar todos los animales. Sabe que a mí me está pasando algo, y yo no sé si algunas personas pueden decir que está loco, y lo voy a decir para que si lo piensan, pues puede ser que tengan razón. Pero fíjense que yo estoy viendo cucarachas y no las estoy matando. Y yo le pregunto a Yahú, ¿por qué tú creaste estos animales? ¿Y qué están haciendo estos animales en mi casa? ¿Para qué los tenés estos animales en este lugar? ¿Qué estás haciendo tú con ellos? Y de verdad, estoy empezando a tener una conciencia. Ahora, entiéndame algo. Tengo que hacer miles de cambios en mi vida, pero los que yo pueda hacer, los voy a hacer. Los que yo no pueda hacer, eso se tiene que encargar Él. Pero los que Yahú esté poniendo en mí, lo voy a hacer. Ofrendas de animales presentadas en Shavuot. Entonces, hablábamos de las vacas, y está el becerro dentro de las vacas, y las vacas representan, para mí las vacas representan todo lo que tiene que ver con existencia y con la vida. Así que si nosotros celebramos, mire qué cosa más interesante, hay mesiánicos que celebran Pesaj con el derramamiento de sangre de un cordero, porque ellos son fieles cumplidores de la Torá. Y lo celebran así. Pero yo digo una cosa, si nosotros derramamos la sangre de un cordero, si le quitamos el alma a un cordero, si le quitamos el alma a un ser vivo, que las escrituras dentro de los 10 mandamientos me dicen, no asesinarás o no matarás, ¿qué es lo que yo estoy haciendo al momento? No me especifica si se refiere a un hombre, o si se refiere a una mujer, o si se refiere a los animales.
Sencillamente me está diciendo, no quitarás la vida a un alma viviente. Y estaba leyendo yo en Revelaciones capítulo 5, que dice que los animales estarán también en el cielo. ¿Qué les parece? Oiga bien lo que les estoy diciendo. Dice que los animales en Revelaciones capítulo 5 estarán en el cielo. No sé si alguien por ahí me puede dar con la cita. Un pastor decía que los animales eran más bajos que nosotros y que nosotros los podíamos comer, sencillamente decía, porque en el cielo no hay animales. Pero yo me puse a pensar, si realmente Yeshua fuera a venir, o si Jesús viene, según los cristianos, ¿en qué viene montado? En caballos, pero los caballos de Dios no vuelan, o sea, no van a volar de la tierra al cielo y del cielo se lo traen a Él. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que empezar a restaurar, restituir todo lo que hemos destruido. Hemos sido parte de la extinción de la tierra, de los seres vivos. Así que en lo segundo entonces del sueño de Faraón está el trigo, que son las ofrendas de cereales. Así que tanto los animales, que la Torah me dice, como el trigo, que son los cereales, tenemos que traerlos de ofrenda. Es la ofrenda que Yahweh está diciendo que la traigamos. Miren, les quiero decir algo, por favor, entienda esto. Yo creo que Yahudá, yo creo que David, Susi y los que estamos en este lugar saben que para nosotros un cordero, un animal en este lugar es una carga. O sea, no son animales de los cuales vamos a hacer negocio o estamos haciendo negocio. Son una carga. O sea, no, lo que yo quiero es que usted lo haga, ya sea que lo haga en su casa, en su país, en su comunidad, pero háganlo. Hay que empezar a restituir la vida de los animales. Hay un verso en las Escrituras que dice, por cuanto esto lo hiciste a los más pequeños. Ahora, si él habla de los más pequeños, ¿realmente está hablando de hombres o está hablando de cualquier género de vida que exista? Por cuanto esto lo hiciste, ¿a quién? A uno de mis pequeños. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacerle entonces nosotros a los pequeños en cada fiesta? ¿Matarlos? Por cuanto esto lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí, dice ella, el mismo Yahshua. ¿Qué les parece? Por cuanto esto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Ofrendas de Shavuot. Ofrenda de Shavuot. En Vaikra capítulo 23, verso del 16 al 20, dice lo siguiente: hasta el siguiente día del Shabbat séptimo, contarán 50 días, entonces ofrecerán renovado presente a Yahweh. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Yahweh. Entonces haga números, por favor. Si un efa representa a 35 litros, escuche bien, si un efa representa 35 litros, ¿cuánto sería entonces la décima parte de 35 litros? ¿Cuánto sería? 3.5, ok, entonces, tomen nota por favor todos, 3.5 de, ¿qué cosa? De harina de trigo. Aquí dice, de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas, o sea, quiere decir que el primer pan debe ser hecho de 3.5 litros de harina. Pero como son 2 décimas, entonces son un pan de 3.5 litros de harina más otro pan de 3.5. Cuando hablamos nosotros de 3.5 más 3.5, ¿cuánto es? 7. Si hablamos de 7, hablamos de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Hablamos de la espiga del cual salieron
7 ramificaciones para que usted me entienda, una caña y salieron 7 espigas. Estamos hablando de los 7 días de la creación y de los 7,000 años del cual nosotros hemos estado. Quiere decir entonces que Yahú nos está llamando para que nosotros nos reivindiquemos. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura por primicias a Yahú. Si hablamos entonces de las primicias a Yahú, y estamos hablando de la fiesta de los 7, estamos hablando de Beersheba, de dónde viene. Así que el viento viene de 2 lugares. Viene de Beersheba, del pozo de los 7 o del pozo del juramento, o viene de dónde? O viene de los agoreros. Así que la pregunta es, ¿del río que usted se está alimentando es del pozo de los 7, del juramento, o se está alimentando de los agoreros de Oriente, como leíamos en Yeshayahu, Isaías capítulo 2, verso 6? ¿Por qué Yahú en Shavuot, que es tan importante esta fiesta? ¿Por qué Yahú en esta fiesta de Shavuot, para él es tan importante el 7? 7 semanas de Shabbat, 7 litros de harina, 3.5 más 3.5, y los está preparando para algo. Sigamos leyendo, verso 18, y ofrecerán con el pan 7 corderos. ¿Por qué 7 corderos? Si usted quiere ser una persona bendecida, vamos a empezar a guardar y a obedecer la Torah como Yahú manda. Yahú dice que tenemos que traer 7 corderos de 1 año sin defecto y un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Yahú. O sea, cuando dice holocausto no quiere decir matarlo. Quiere decir que ellos van a subir como olor grato delante de Yahú. Joseph está subiendo como olor grato delante de Yahú en Misraim. Ya probamos oraciones, ya probamos sacar demonios, ya probamos ayunos aguantando hambre, ya hemos probado de todo. ¿Por qué no comenzamos a probar retornar la vida y crear un ambiente de familia también a estos animales? No voy a decir animales para que no se escuche como la gente lo entiende despectivamente, sino voy a decir a estas almas que nosotros no hemos cuidado. Alguien me decía a mí hoy, sí, pero eso no importa tanto, importan más los niños de la calle, que hay que ir por ellos y ayudarles. No, también. Yeshua dijo, sí, no dejando de hacer, dijo, lo otro. Todo es parte. Ahora, en este momento, esto de hoy es parte de una celebración de la Torah que Yahú me está mandando. O sea, los pobres y los niños de la calle siempre los vamos a tener. Siempre vamos a tener a los niños de la calle. O sea, todos los días de la vida nosotros tenemos que estar pensando en ayudar a los niños de la calle, en ayudar al necesitado, en darle pan al hambriento, en darle cobija al que tiene frío. Oiga bien, y ofrecerán con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto y un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Yahú. Con su presente y sus libaciones, ofrenda quemada en olor grato a Yahú. Verso 19, ofrecerán además un macho de cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. Imagínense todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de hoy? Escúchame bien esto, por favor. La diferencia con Pesach es que por Pesach tiene que traer cada quien su propio cordero. Ya aquí, la fiesta de Shavuot ya es nacional. O sea, lo que Yahú está esperando que se le presente a él es exactamente lo que estamos leyendo, entre todos. Es que presentemos entonces los panes, 7 corderos, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros,
Ellos serán holocausto a Yahú con su presente y sus libaciones. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. Entre toda la congregación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y esto, por favor, esto no es obligación para nadie. Presta atención, esto es importante. Esto no es obligación para nadie, esto solamente es para el pueblo de Israel. Solamente. Las naciones no tienen que guardar este mandamiento. Los mesiánicos no tienen que guardar este mandamiento. Los cristianos no es para ellos este mandamiento. Y la Torá dice, si usted sigue leyendo, y esto será por pacto perpetuo. Verso 20, y el Cohen los mecerá en ofrenda agitada delante de Yahú con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa santa, cosa apartada de Yahú para el Cohen. Miren, en este momento, alguna persona me dijo a mí, también me dijo, no hay Cohen, no hay sacerdotes. ¿Cuántas personas usted cree que se han muerto en este siglo y el siglo pasado que nunca vieron un Cohen? ¿Algunas 10 personas? ¿Algunas 15 personas? ¿Cuántas personas murieron en el siglo pasado? ¿Cuántas cree usted que murieron? Nunca vieron un Cohen. Ninguna persona en este momento está guardando la Torá en el reino. En este momento estamos haciendo ¿qué cosa? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Ah? Estamos haciendo práctica de cómo será en el reino. ¿A quiénes cree usted que Yahú va a escoger? Si yo me ejercito todos los días para correr, y van a seleccionar a una persona para que vaya a las Olimpiadas, ¿a quién creen ustedes que va a escoger? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es algo que va a tener una réplica en el mundo espiritual en millones de personas en el mundo. Hay personas en este momento que no son Shomer Torah, que no guardan Torah, que posiblemente sean cristianos, otros son gnósticos, otros son ateos, pero estas personas están a favor de la vida de los animales. Así que, si estas personas lo están haciendo por misericordia, por lo que usted quiera entender, cuánto más nosotros no deberíamos de estar haciendo esto. Hay gentes, hay ONGs que están trabajando fuertemente por proteger la vida de los animales. Nosotros no. Sí, paramos de comer carne, sí, pero hay que empezar ¿a qué? A restituir la vida de todos los animales que nos hemos comido. La sangre de todos ellos derramada. Verso 24. Y las espigas delgadas devoraban a las 7 espigas buenas, y lo he contado a los magos. Oiga bien lo que dice él. Y lo he contado a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Ahora, ¿qué es lo que tenían aquellos grandes hombres, como un Daniel, como un Joseph, que tenían la habilidad para interpretar? ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar a tener y a cambiar? Y cuando menos acuerde, va a empezar a fluir el nuevo vino. Posiblemente en Shavuot. ¿Por qué es tan importante Shavuot? Yo conozco pastores amigos que celebran Shavuot y lo han celebrado todos los años cristianamente, y para ellos es Rambo, pásame la bazuca, Sica manda aquí Sandra la banca, y aquella revolución espiritual en ese momento, en ese lugar, pero siguen siendo después, al día siguiente, los mismos cristianos. Anoche hicieron un gran revolú, hablaron en lenguas, hicieron sanidades, hicieron de todo, pero al día siguiente los mismos cristianos, los mismos mesiánicos. Muchas personas creen que el hablar en lengua es porque tocaron el cielo. ¿De qué Yahú nos está mostrando? ¿Qué es lo que Yahú nos está mostrando para que nosotros aprendamos, entendamos y logremos llegar a la estatura del varón perfecto?
Y las espigas delgadas devoraban a las 7 espigas buenas, y lo he contado a los magos, mas no hay quien me lo interprete. ¿Qué tipo de espiga es la que usted tiene? ¿Las gordas o las delgadas? ¿Cuál es? Yo le decía a usted, ¿cuál es de qué se está llenando? ¿Cuál es la vertiente del río que está llenando su casa? Verso 25, y respondió Joseph a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Ahora le pregunto esto, por favor. Ya estoy casi terminando. Y le quiero hacer esta pregunta. ¿Para qué Yahú le mostró este sueño al faraón? Si usted me va a definir el sueño del faraón en pocas palabras, ¿qué me diría usted? ¿Para qué fue esto? ¿Ah? ¿Para qué? Para preservar la vida. Este sueño tiene dos interpretaciones. Él dijo que la espiga venía sido batida por el solado, por el viento que venía ¿de dónde? Del oriente. Quiere decir que el oriente vienen dos tipos de vientos. Viene el viento de Beersheba, el pozo del juramento, el pozo de los 7, y también viene ¿de quiénes? De los agoreros que leímos. Así que la pregunta es entonces, ¿qué tipo de viento es el que está soplando sobre tu espiga o sobre tu caña? Y respondió Joseph a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. ¿Sabe una cosa? Tenemos una deuda con la creación, con la existencia. Tenemos una deuda con la vida. Yo leí un verso en Malaquías capítulo 3, verso del 7 en adelante. Yahú dijo, porque todos ustedes me han robado. Así que yo le digo siempre a la gente, cuando usted paga sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas, no crea que está pagando, no crea que está dando diezmo. Usted está pagando lo que se ha robado. O sea, nosotros no pagamos diezmos. Yo le pregunto a usted, ¿qué cantidad de personas ha robado? Entonces, ¿sabe una cosa? Nosotros en este momento estamos, ¿qué haciendo entonces con los animales? Estamos, ¿sabe qué? Restituyendo la vida de todos los animales que nos hemos comido, que hemos sido partícipes, copartícipes en los grandes asesinatos de estas almas que han sido quitadas muy pequeños. Así que usted y yo, quiero cerrar con esto, quiero repetirlo por favor, tenemos una deuda con la creación, con la existencia y con la vida. Así como muchos dicen, paga tus diezmos y tus ofrendas, o paga lo que has robado, asimismo tienes que pagar la deuda que tenemos usted y yo. Posiblemente me diga la gente, pero entonces esto hay que hacerlo con todos los animales siempre, no solamente en las fiestas. Es verdad, hagámoslo siempre, pero en este momento pongámoslo como ley en las fiestas, restituir la vida de todos estos animales que podamos. Que Yahú los bendiga, Yahú los guarde, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahú se incline favorablemente a ustedes y Yahú pueda darles shalom. Yevarejeja Yahú beishmereja Yael Yahú panaveleja vijuneja. Isa Yahú panaveleja beasem leja shalom.